Le damos la gloria al Padre porque Él es la razón por la que estamos acá reunidos. Y yo, digamos, durante este tiempo, pues pedí poderles traer una palabra a ustedes de parte del corazón del Padre. Recibí muchas cosas que quiero compartirles hoy. Y quiero iniciar con una introducción que está en Cantares. Por cierto que es primera vez que voy a hacer que me dieron unos versículos de Cantares, ¿verdad? Pues yo sé que hemos oído fragmentos de este pasaje en algunas canciones, ¿verdad? Pero yo quiero leérsela. Oiga, Cantares 1, versículo 2. Dice la palabra: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. En el 3 dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Y en el 4 dice: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Como usted sabe, hermano, la novia del Cordero, la novia de Cristo, la desposada, es la iglesia. O sea, es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Así que la palabra lo que nos dice es que nosotros tenemos un propósito y un sentido en esta relación que existe, ¿verdad? Que, digamos, parafraseando un poco en Génesis lo que dice: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario fue traspasado por la lanza, brotó de su costado, dice la palabra también, sangre y agua. La sangre y el agua para purificar a la iglesia. Y hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Cada vez que nosotros hacemos la comunión, nos volvemos uno con el Señor Jesús. Hacemos una sola carne. Por eso es tan importante, digamos, el tema de la comunión. Digamos que ciertamente, digamos, tomar la Santa Cena es un rito, pero la comunión no solo es ese rito, sino el hecho de que estamos reunidos, que estamos buscándole, ¿verdad? Y digamos, ese es un aspecto de este pasaje de Cantares. Ahora yo quiero hablarle de otro aspecto que es importante. En la primera parte, en el versículo 2, dice, se supone que fue Salomón el que escribió esto, ¿verdad? Salomón dice: oh, si él me besara con besos de su boca. Y los besos de la boca de nuestro Padre representan la palabra revelada. Yo no voy a decir la palabra escrita, ¿sabe por qué? Porque la palabra escrita puede malinterpretarse y puede torcerse. Cuando nosotros recibimos una revelación directa de nuestro Padre, si nosotros estamos escuchando atentamente, si nosotros somos capaces de ver y somos capaces de sentir en nuestro corazón, ahí no hay confusión, porque nos está diciendo Él qué es lo que debemos de hacer. El Padre nos quiere besar con besos de su boca todos los días, pero desafortunadamente nosotros no estamos listos, no estamos preparados para entenderlo, ¿verdad? Y digamos, en ese mismo contexto, la iglesia, que es la que pide que el Padre la bese con besos de su boca, ¿verdad? Resulta que para llegar a ese punto en que nosotros realmente queremos recibir una palabra, ¿verdad? Una palabra revelada y pura, implica un proceso, ¿verdad? Anteriormente yo les mencionaba que parece obvio, ¿verdad? Pero para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos un problema y reconocer que tenemos un problema. Ese es el primer paso. Porque si nosotros no somos capaces de entender que hay un problema en nosotros, si yo lo que entiendo es lo que me hace falta es un trabajo, lo que me hace falta es una mejor pareja, lo que me hace falta es una mejor vida, lo que me hace falta es vivir en Estados Unidos o haber nacido canchito. Si yo eso es lo que yo pienso, estoy pidiendo mal, voy a pedirle mal al Padre.
Pero mire lo que hace la iglesia. Bésame con besos de tu boca. Amén. Y en el 4 dice, atráeme, en pos de ti correremos. El Señor quiere que nosotros estemos cerca de Él, que nosotros tengamos comunión con Él, que nosotros en ese proceso que tenemos de nuestra vida podamos llegar al punto en que podamos entregar nuestro espíritu o morir de una forma satisfactoria, ¿verdad? En este momento hay muchas personas que quizá están en sus últimos momentos, ¿verdad? Y quizá están clamando por más tiempo porque dejaron cosas inconclusas. Y nosotros tenemos la oportunidad de que ese caminar que tenemos todavía por delante lo hagamos de una forma consciente, para que cuando llegue ese momento podamos estar con la frente en alto y dignamente, ¿verdad?, ante el Padre, diciendo, bueno, hice lo que tuve que hacer. Así que vamos a orar para iniciar, ¿verdad? Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permite, Señor. Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por esos besos de tu boca, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido para mis hermanos, Señor, que esta palabra sea una palabra de bendición para sus vidas, Señor. Que sea una palabra que les impulse, Señor, a buscarte, a pedir sabiamente, Señor. A pedir aquello que es más importante, más valioso. Porque ninguno que te tenga a ti, Señor, en su vida puede decir que es pobre. Porque tú eres todo, Señor. Tú eres la plenitud de nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema que les quiero compartir precisamente se llama así, ¿verdad? Se llama pedid y se os dará. Y como yo les hacía el comentario en la introducción, normalmente nosotros pedimos, pero dice la palabra que no pedimos correctamente, ¿verdad? Y nosotros, a través de este tiempo que vamos a revisar, nos vamos a dar cuenta de la importancia de pedir, ¿verdad? Porque, digamos, el problema radica en que nuestro ser espiritual aún no ha sido lo suficientemente desarrollado. Y por eso, digamos, cuando nosotros nos equivocamos en pedir, no recibimos aquellas cosas porque no es lo que necesitamos, ¿verdad? Vamos a usar varias citas bíblicas. Génesis capítulo 1 del versículo 26 al 27. Vamos a estar estudiando Levíticos 11 al 14, del capítulo 14, ¿verdad? Y también vamos a usar del versículo 17 al 20. Vamos a usar Salmos 53, versículo 1 al 4. Vamos a usar Isaías capítulo 6 del versículo 9 al 10. Nuestro versículo central o nuestro tema central está en Mateo 8, versículo 1 al 4. También vamos a estar usando Romanos 8, del versículo 28 al 30. Gálatas capítulo 6, del versículo 7 al 8. Efesios capítulo 4, del 17 al 19. Y entonces vamos a iniciar con el primer pasaje que está en Mateo 8. Oiga la palabra. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y en el 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira, hermano, ya lo mencionábamos la vez anterior, ¿verdad? Hay problemas en nuestra vida que son evidentes, ¿verdad? Y un leproso, ¿cómo se puede ocultar? Si es evidente, digamos, que tiene ese problema. Por cierto que hago la aclaración, no vamos a estigmatizar a las personas que tienen lepra, ¿verdad? Porque no es, digamos, nosotros debemos de estar claros, digamos, que esta es una figura espiritual que se hace, digamos, evidente en nuestra vida a través de nuestras actitudes y otras cosas, ¿verdad? No necesariamente es una enfermedad como se manifiesta el pecado, ¿verdad? Pero mira qué es lo más importante. Había mucha gente que seguía al Señor Jesús. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente.
Pero vino un leproso y se postró delante de él, porque él estaba consciente que tenía un problema, ¿verdad? Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él estaba aplicando un principio, el principio de pedir sabiamente, ¿verdad? Evidentemente, él tenía una lepra, pero vamos a ver que la lepra es una figura de pecado, del pecado de la corrupción que puede apoderarse de nuestra vida. Y en el siguiente pasaje, en Mateo 8:3, el Señor Jesús le responde. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Muchas veces nosotros pensamos que el Padre no quiere escucharnos. Que Dios, yo qué quiero con Dios y Dios nunca me ha bendecido, nunca me ha dado nada. Todo lo que tengo son problemas, decimos algunos, ¿va? ¿Qué voy a querer con Él? Pero sin embargo, esta palabra, ¿qué es lo que dice? El Señor Jesús lo que dice, quiero que seas limpio. A pesar de lo que tengas, de la inmundicia en que vivas, de la forma como te desempeñes en la vida, yo quiero que sea limpio. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús, el Padre a través de la boca de Él. Quiero que seas limpio, quiero que estés conmigo. Y de forma inmediata lo sanó. Y mira qué es lo más interesante del siguiente pasaje, Mateo 8:4. El Señor Jesús le dice, mira, no le digas nada a nadie. No le digas a nadie, dice ahí, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Lo que está ahí pues es lo evidente, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo, mire, nosotros percibimos que hacer una ofrenda a Dios es para que Dios nos dé algo a cambio. Y nosotros nos damos cuenta a través de este mismo pasaje que el Señor Jesús ya lo había sanado. O sea, no era que Él tenía que ir a dar una ofrenda para recibir algo a cambio. Y de hecho, digamos, una de las acepciones de esa palabra, porque eso está en griego, también es un regalo, ¿verdad? Y entonces nosotros entendemos en el contexto que lo que le está diciendo el Señor Jesús es, mira, sé agradecido. Mira, el Padre ya te dio todo lo que necesitas, ya lo tienes. El problema es que como no sabes pedir correctamente, no estás recibiendo lo que debes de recibir. Probablemente estás pidiendo una camioneta del año, ahora que ya se acerca Navidad, o una nueva casa. Probablemente no es eso lo que necesitamos. Probablemente lo que necesitamos es algo más interno en nuestra vida, es cambiar nuestro interior, es superar esas limitaciones que nos tienen metidos en los problemas donde estamos. Y todos tenemos esos problemas. O sea, no hay uno que pueda decir, yo sí soy libre, ¿verdad? Ya el sol brilla sobre mí, porque yo ya soy santo, puro y sin mancha. Estamos en un proceso de ser formados. Así que aquí el sentido de este último pasaje es que nosotros entendamos que lo que recibimos en este momento no lo estamos recibiendo porque nosotros hicimos un sacrificio o porque dimos algo, sino más bien debe ser una disposición de nuestro corazón para agradecerle al Padre todas aquellas bendiciones que ya están ahí, esperando que nosotros podamos escuchar con nuestro oído espiritual, ¿verdad? Podamos ver con nuestra vista espiritual y podamos sentir en nuestro corazón lo que en realidad debemos cambiar en nosotros. Yo sé que este no es un tema de ciencia, ¿verdad? Pero es necesario que hablemos un poco sobre la lepra, ¿verdad? Porque estamos hablando de la lepra como figura del pecado. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues yo les quiero contar un poquito qué es la lepra. Por cierto que esta información yo la saqué de la OMS, ¿verdad? La OMS pues es la autoridad, digamos, en los temas de salud. Oiga, ¿qué es la lepra? Por cierto que hay dos tipos de lepra, ¿verdad? Dice, hay una lepra lepromatosa. Dice, comienza de forma insidiosa con úlceras en la nariz y la frente, pérdida de cabello y formación de cicatrices hasta que la cara se vuelve irreconocible. Esta toma rasgos leoninos, la cara, ¿verdad?
con la nariz inflamada y los labios abotagados, lo cual hace imposible distinguir ni la edad ni el sexo de la persona. Internamente se destruyen la mucosa de la boca y la nariz, se pierden los dientes y la voz se vuelve ronca y nasal. Por su parte, la lepra tuberculoide o neuronal, que es el otro tipo de lepra, evoluciona con hipersensibilidad, parálisis y finalmente pérdida de los dedos e incluso de las manos y los pies. La putrefacción de los miembros suele ir acompañada de un hedor repugnante. En el siguiente punto yo les puse, es peligrosa. Y ahí la respuesta dice, la lepra es peligrosa cuando no se diagnostica ni se trata a tiempo. Afecta principalmente los nervios periféricos, lo que puede llevar a la pérdida de sensibilidad en la piel y la incapacidad para sentir lesiones o heridas, lo que aumenta el riesgo de infecciones secundarias y daños graves en extremidades y otros tejidos. Si no se trata, la lepra puede causar discapacidad permanente, deformidades y pérdida de extremidades. En la siguiente diapositiva de la lepra dice, es curable. Y dice, con el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, la lepra es completamente curable y las complicaciones graves se pueden prevenir. El tratamiento consiste en una combinación medicamentosa. Este tratamiento mata al agente patógeno, cura al paciente y detiene la transmisión. Y en el último punto dice, los pacientes no tratados pueden desarrollar lesiones progresivas, incapacitantes y ceguera. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Bueno, esto yo no se lo quiero trasladar como para que se preocupe, ¿verdad? O sea, solo es para que tengamos un conocimiento, porque, mire, yo sé que actualmente nosotros tenemos una discusión y un pleito con la ciencia y el conocimiento de nuestro Padre, ¿verdad? Pero de acuerdo con la palabra, simplemente son dos polos opuestos de la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la ciencia está más echada hacia lo natural, hacia lo humano, mientras que el conocimiento del Padre está más echado a lo espiritual, digamos, más a lo espiritual, ¿verdad? Y digamos, por el conocimiento que nosotros recibimos, todas las afecciones físicas son una manifestación de temas espirituales, al final, ¿verdad? Aunque, digamos, la ciencia lo que trata de hacer es probar las cosas para replicarlas y poder encontrar una forma de solucionarlo, ¿verdad? Bueno, mire, signos y síntomas. La enfermedad afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa, el tracto respiratorio superior y los ojos. Las manifestaciones incluyen lesiones cutáneas hiperpigmentadas o rojizas con pérdida definitiva de sensibilidad, daño en los nervios periféricos, como se demuestra por la pérdida de sensibilidad y movilidad de las manos, los pies y la cara. La persona afectada por la lepra suele ser objeto de discriminación y estigmatización, que digamos que ese es un tema importante de entender, ¿verdad? Porque alguien, digamos, que tiene lepra, no le podemos decir es que vos sos un pecador, ¿verdad? De hecho, hay un pasaje en la palabra donde el Señor Jesús cura a un paralítico, ¿verdad? No sé si se recuerdan. Y entonces los apóstoles le preguntan, bueno, ¿y quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Estas son obras para que ustedes caminen en ellas, ¿verdad? Para que se manifieste el poder del Padre. Ahora, digamos, teniendo claridad de esto, ¿verdad? Y para entender el concepto, ¿verdad? Porque no es un tema dogmático, ¿verdad? Y no es un tema de que nosotros tenemos que ser ciegos y solamente creer en lo que alguien está hablando acá. Yo por eso es que les quería presentar este tema de la lepra. Ahora, mire, una de las características importantes que vemos en la lepra es la pérdida de la identidad de la persona, ¿verdad? La pérdida de la identidad, ¿cómo se manifiesta físicamente? En que se deforma su rostro, ¿verdad? Porque se mutila el cuerpo. Ahora, yo quiero mostrarle a través de la palabra. No lo vamos a hacer en modo de acusación, lo vamos a hacer en modo de pregunta. La primera pregunta es, mira hermano, ¿tú sabes quién eres? Oiga este pasaje que está en Génesis 1:26, dice la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, de toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y aquí viene la primera pregunta. Nosotros estamos siendo creados a imagen de nuestro Padre. ¿Qué tanta semejanza tenemos con Él? ¿Qué tanto de lo que Él tiene hay en nosotros? Yo hacía un comentario, ¿verdad? Cuando nosotros quitamos esa barrera que existe entre nuestra pareja, cuando tenemos comunión con esa persona, ¿verdad? Llega un punto en el que ya no se distingue quién es quién, porque los dos pensamos de la misma forma y actuamos de la misma forma, hacemos las mismas cosas. Yo no sé si me hago entender. ¿Qué tanto de eso hay en nuestra vida, hermano? Ahora le quiero leer otro pasaje que está en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y en el 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Yo tal vez no quiero abusar de ustedes, pero tal vez yo les dejaría ahí de tarea que le pida revelación al Padre si esa predestinación o esa salvación de la que algunos entienden en este pasaje se puede perder o no. Porque esa es una revelación que debemos de tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo hacía el comentario la vez pasada, porque este pasaje se opone con lo que dice Pablo, trabajemos con temor y con temblor en nuestra salvación. Porque si nosotros lo entendemos tan literal, así como está ahí, quiere decir que nosotros no importa lo que hagamos o lo que no hagamos, vamos a ser salvos, porque ya estamos predestinados. Qué chilero ahora, ya estamos en la foto, ya no tenemos que hacer nada. Esa es una buena pregunta. Sin embargo, ¿qué es lo rescatable de este pasaje de acuerdo con lo que estamos estudiando? Lo importante y lo rescatable es, mira hermano, la imagen del Hijo se está formando en ti. Hay un dicho que dicen muchos pastores, ¿verdad? O bueno, normalmente dice, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia, verdad? Y es una buena pregunta, déjeme decirle. La imagen del Hijo está siendo formada en tu vida. La imagen del Hijo, porque la imagen del Hijo es la imagen del Padre. Al final de cuentas nosotros vamos a llegar a ser como el Padre. Y esa es, al final de cuentas, lo que encierra, digamos, podemos decir rito, ¿verdad? De la Santa Cena. Que es básicamente que nos hagamos uno con Él. Hasta el punto que la forma como yo me comporto, la forma como trato a mi pareja, como trato a mis subalternos, como trato a mis empleados, como me conduzco en la calle, que refleje ese amor, que refleje que somos iguales a nuestro Padre, que es la razón por la que estamos acá. Otra de las características de la lepra es que produce insensibilidad. Vamos a revisar algo de la insensibilidad. En el siguiente pasaje, la pregunta es, ¿qué tan sensibles somos al Padre? ¿O qué tan insensibles somos al Padre, verdad? Isaías 6:9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y en el 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. Y oiga esto, lo más impactante, ni se conviertan y haya para él sanidad. Mira hermano, el problema inicial es esto, que estamos bajo, digamos, no quiero decirlo, pero estamos a veces bajo maldición, ¿verdad? Esta maldición de que no podemos oír, no podemos entender. Y nosotros los que estamos, digamos, un poco más adelantados, podemos decirlo, ¿verdad? El mensaje o la petición debe ser de intercesión por esas personas. ¿Para qué? Para que su mente, para que sus oídos, para que su espíritu
se reavive, ¿sabe? Nuestro esfuerzo no debería ser por llenar una sala. Nuestro esfuerzo no debería ser por aumentar la membresía. Nuestro esfuerzo debería ser por esas personas que están allá afuera sin esperanza, ¿verdad? Probablemente andan en carro último modelo, pero sin esperanza. Porque cuando llegue el momento en que entreguen su vida, que entregue lo que debe hacer, su destino es de perdición, ¿verdad? Así que nuestra lucha como la novia del Cordero es precisamente interceder, ¿verdad? Ese es el llamado inicial para el cuerpo de Cristo, intercesión. Así que la pregunta aquí es, ¿qué tanto vemos? ¿Qué tanto escuchamos? ¿Y qué tanto entendemos? Porque si nosotros no tenemos eso, mire, eso es una de las cosas que tenemos que pedirle al Padre, ¿verdad? Bueno, anteriormente era que restaure nuestra semejanza con Él, ¿verdad? Que nos ayude a ser más como Él, que nosotros dejemos de ser nosotros y que Él sea más en nuestra vida. Y aquí la siguiente petición que el Padre nos dice es que puedan ser abiertos nuestros oídos, que puedan ser abiertos nuestros ojos, para que podamos entender, para que nuestro corazón sea más suavecito, pues ya no sea de piedra, ¿verdad? Y podamos recibir esa sanidad que Él ya tiene para nosotros. Ahora vamos a revisar en Efesios 4:17 dice, esto pues digo, este es el apóstol Pablo nuevamente, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de riqueza. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué tanto vivimos en la vanidad de nuestra mente? Mire, cuando nosotros logramos vernos en un espejo con estas cosas, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente hemos perdido mucho tiempo de nuestra vida pensando en cosas que no son importantes, ¿verdad? Pensando y gastando nuestras energías en cosas que realmente no nos van a hacer un cambio y no nos van a preparar para la eternidad. Así que, ¿cuánto vivimos en la vanidad de nuestra mente? Creyendo que las cosas son así porque yo creo que son así, o dándole importancia a cosas que no son importantes. Vamos a avanzar. Ya le dije que esto no es un regaño, ni estoy señalando a nadie, o sea, son preguntas, ¿verdad? La siguiente parte, ya vamos a terminar. La pregunta es, ¿qué estamos cosechando? Y nosotros entendemos a través de la palabra que la cosecha es el resultado de nuestros actos, ¿verdad? Una de las características de la lepra es que produce corrupción. Ahí habla de que hay un tipo de lepra que hace que se pierdan miembros, ¿verdad? Y primero se pudren, o sea, antes de perderlos, o sea, antes de que se lo quite, se pudre, ¿verdad? Corrupción. Eso es corrupción en la carne, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estamos cosechando? ¿Estamos cosechando corrupción o estamos cosechando vida eterna? Esa es la pregunta puntual. Ahora mire, Salmos 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y en el 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y en el 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y en el 4 dice, pregunta, ¿verdad? No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Y entonces aquí la pregunta que nos surge es, mire hermano, usted vive en una religión, o busca al Padre para hacer su voluntad. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Porque dependiendo de lo que usted esté sembrando, esa va a ser la cosecha que va a recibir al final. Porque si usted lo único que está sembrando es en una religión, ¿verdad? Pensando solo en los ritos o en las cosas que debe de hacer. Oiga lo que yo le expliqué al principio, ¿verdad?
Porque el sacrificio o la ofrenda no es algo para que Dios se mueva a nuestro favor. Cuando nosotros logramos entender eso, nos damos cuenta de que, pues si todo está hecho, y nosotros lo único que debemos de hacer es agradecer. Por supuesto, hay un punto importante que debemos de entender, y es que nosotros debemos de examinarnos y darnos cuenta qué es lo que necesitamos realmente. Y pedir en función de eso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos va a suplir esas cosas. Vamos a leer Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante, pero qué difícil. Porque en nuestro diario vivir, ¿cuántas decisiones tomamos realmente bajo esa óptica? De que estamos haciendo una siembra para la vida eterna, ¿verdad? Sobre todo en los negocios, qué difícil es. Hay que tomar decisiones de ese tipo. Pero quizá por eso es que es tan complicado mezclar, por ejemplo, temas de política con la vida cristiana, ¿verdad? O de negocios, ¿verdad? Por eso, pues yo no voy a decir que es bueno ser pobre, ¿verdad? Y no tener nada. No lo voy a decir así. Pero a veces es mejor mantenerse al margen de ciertas cosas, ¿verdad? Donde simplemente por cumplir con una meta, estamos ahí atornillando a fulano o a sutano, ¿verdad? No lo vamos a decir que no pueda convivir, pero qué difícil es. Y la pregunta es, tal vez a ese nivel es un poco más obvio, ¿verdad? Pero en nuestra vida común, digamos, mira hermano, cuando usted dice sí, su sí es sí, o su sí es tal vez, o su sí es sí para que ya no me sigan preguntando y de todas formas no lo voy a hacer. Algo tan sencillo, ¿verdad? Porque en función de eso que nosotros, de esas decisiones que tomamos hoy, ese va a ser el resultado que vamos a tener en el futuro, ¿verdad? Y eso es lo que se va a manifestar a nuestra vida. Vamos a terminar con la parte de Levíticos. Yo quise agregarles esto para mostrarles el amor que el Padre tiene con nosotros respecto al tema del sacrificio del Señor Jesús, ¿verdad? Que yo les puse de título sacerdote, holocausto y ofrenda. Levíticos 14:11. Esta es la ley respecto a la lepra, ¿verdad? Usted puede leer todo el pasaje si gusta. No tenga pena. Pero yo saqué un extracto aquí, ¿verdad? Entonces le quiero leer, este extracto está en Levíticos 14, versículo 11. Y dice, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí tal vez valdría la pena aclararle que dependiendo de si el hermano es pudiente o no, así le pedían, ¿va? Le pedían una cantidad de... creo que le pedían dos corderos a los que podían, ¿ah? Y le pedían unos tórtolos, le pedían aceite y no sé qué más va. Bueno, pero eso usted lo puede revisar ahí. Aquí lo importante es entender esto. Mire, el sacerdote que lo purifica, y nosotros entendemos a través de la palabra que el Señor Jesús fue constituido como sumo sacerdote por el Padre, ¿verdad? Y en el 12 dice, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. El Señor Jesús es nuestro sacerdote. Es el que presenta, el que nos presenta y nos declara limpios ante el Padre. De acuerdo con lo que vimos en Mateo, el Señor Jesús ya le dijo, sé limpio. Yo sí quiero que seas limpio. Sé limpio, y al momento fue limpio, ¿verdad? No tenía, mira, me tenés que dar una ofrenda primero para limpiarte. Eso no lo dice el Señor Jesús. ¿O sí? ¿A que no? Él le dijo, sí quiero, sé limpio. Y después le dijo, ve ante el sacerdote para testimonio de ellos, ¿verdad? Y presenta tu ofrenda, que es esto que está acá. Pero esta es una figura de las cosas eternas, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el 14:13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario.
Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Ahora mira, pues aquí, si se da cuenta, aparece una figura, ¿verdad? Aparece la figura de víctima por el pecado y víctima por la culpa. ¿Cuál es la diferencia? El que nos quita, el que nos limpia de culpa, ¿verdad? Y el que nos quita el pecado. ¿Quién es? Es el Señor Jesús, ¿verdad? O sea, hay una víctima que sirve para sustituirnos a nosotros. O sea, nos sustituye. En lugar de que nosotros recibamos el castigo, la recibió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y el otro es una víctima para que nos limpie del pecado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el Señor Jesús se entregó para cubrir nuestras faltas, ¿verdad? Así que eso ya fue pagado. Yo no tengo que hacer ya nada hoy por hoy. No tengo que hacerlo. Ni tengo que irme a poner ahí para que me maten más y decir, ya recibiste tu merecido, ¿verdad? Levíticos 14:14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y lo pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Y eso parecerá un poco raro, porque al final de cuentas es un rito, pero ahorita le voy a explicar por qué. La sangre de la víctima, la sangre del Señor Jesús, la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Es la que nos limpia del pecado, la que nos purifica. Y cuando la palabra habla de la oreja derecha, ¿sabe a qué se refiere? A que está restaurando las promesas del Padre sobre nuestra vida. Nos está haciendo dignos de recibir esas promesas del Padre nuevamente. Y cuando habla del pulgar de la mano derecha, ¿sabe qué es? Que nos quita la ceguera espiritual. Nos permite ver nuevamente las cosas como debemos verlas, ¿verdad? Y la última, que es el dedo pulgar de la derecha, que restaura nuestra comunión con el Padre. ¿Y se acuerda cuál era la maldición que teníamos, verdad? En Isaías, que dice, dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ¿verdad? Aquí nos están quitando esa maldición a través de entender y de creer solamente, ¿verdad? En el sacrificio del Señor Jesús. Ahora, en la siguiente parte, Levíticos 14:17, el rito se vuelve a repetir, solo que ahora con aceite. Se lo voy a leer y después le voy a decir qué es lo que yo recibí. Y de lo que quede del aceite, eso está en el 17, que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de la culpa. Y en el 18 dice, y lo que quedara de aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Juan el Bautista, en uno de los pasajes dice que yo no soy digno de bautizar a este, si él los puede bautizar con sangre y fuego, ¿verdad? El fuego es la representación del Espíritu Santo. El aceite es representación del Espíritu Santo y aquí lo que la palabra nos está diciendo es que nos está confirmando. El Señor Jesús nos está confirmando a través del Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu es el que nos lleva a toda verdad revelada, el que nos recuerda los dichos del Padre, el que nos conforta, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos alienta, ¿verdad? Y esto lo que está hablando es de esa confirmación. Y mire desde cuándo estaba dicho, ¿verdad? Es bien interesante cuando uno logra ver todo esto. Y Levíticos 14:19 dice, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Y en el 20 dice, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. O sea que en conclusión, que esto es lo que estaba dicho ahí en el pasaje de Mateo, ¿verdad? El Señor Jesús nos puede declarar limpios, ¿verdad? Si quiero, sé limpio, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Más que tener un corazón agradecido con el Padre, ¿verdad?
Porque realmente que nosotros no podamos entender que todas las cosas que necesitamos, Él ya las tiene listas y dispuestas para que ser dadas a cada uno de nosotros, es porque simplemente nuestro entendimiento entenebrecido no nos permite ver eso. Porque nosotros andamos pensando que yo necesito otra cosa, ¿verdad? Cosas materiales, cosas que son temporales. Damos gracias al Padre. Oramos para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti porque tú eres el único que merece todo el honor, toda la gloria, Señor. Toda nuestra gratitud, Señor. Padre, te pedimos por las congregaciones, Señor, por los hermanos, para que sus vidas puedan ser llenas de ti, Señor. Para que ellos puedan pedir sabiamente, Señor, y recibir aquellas cosas que realmente necesitan, Señor. Para que puedan crecer, para que puedan avanzar, para que puedan ser cada día más iguales a ti, Señor. Para que podamos ser todos nosotros, Señor, como tú eres, Señor. Te bendecimos por todo en el nombre de Jesús. Amén.